Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Gracias a Dios por toda su bondad. Dale un abrazo al que está ahí a tu lado. Bendice su vida. Si ya no lo habías visto, busqué testimonio, dile. Queremos en esta mañana, amados hermanos, tome su lugar en cuanto ya haya avanzado, continuar con la secuencia que llevamos del estudio del Evangelio de Mateo. Y en esta tarde nos vamos a ubicar en el capítulo 16, en el versículo del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Y vamos a ubicarnos en este pasaje para que podamos descubrir los aspectos importantes de este pasaje, extraigamos los principios, el conocimiento que el Señor quiere extraer a nuestro corazón, para que podamos comprender las verdades bíblicas, que primeramente, pues están puestas para nuestra salvación, en el reconocimiento del Mesías, Jesucristo, y posteriormente los propósitos de Dios en nuestra vida y el fin que tenemos que nos espera en esa esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna, que es estar con nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Así, Mateo capítulo 16, 13 al 20, hoy vamos a tocar el tema que he titulado La identidad de Jesús, su propósito y triunfo. La identidad de Jesús, su propósito y triunfo. Y que además va a servirnos como los tres aspectos importantes que van a englobar todo este pasaje. Así que podemos ver que vamos a dividir este pasaje en tres partes fundamentales. Primero acerca de la identidad de Jesús, después el propósito y después el triunfo. ¿A qué se refiere esto que nosotros hoy vamos a analizar? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 20, dice la Escritura: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera que él era Jesús, el Cristo. Jesús, mis hermanos, según nosotros, si analizáramos este territorio, ¿verdad?, Cesarea de Filipo, nosotros podemos ver así de una forma imaginaria, porque no tenemos un mapa, podemos ver el mar de Galilea, y Cesarea de Filipo estaba en la parte norte. Un poquito más arriba se encontraba el monte Hermón, ya en la región de Siria, lo que hoy es Siria. Así es como nosotros ubicamos esta ciudad de Cesarea de Filipo. Entonces Jesús se dirige a esta ciudad romana, situada al norte del mar de Galilea, que no era un territorio judío,
y era llamado Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón, que estaba al norte de los altos del Golán. Esta ciudad era gobernada por Filipo, quien era un gobernador puesto ahí, y en honor del César, él le puso su nombre y el nombre del César, y claro, lógicamente puso primero el nombre del César y luego de él, entonces puso Cesarea de Filipo, en honor a César. Si le hubiera puesto Filipo de Cesarea, pues se hubiera metido en un problema, ¿no? Porque primero era el César, entonces le pone Cesarea de Filipo. Y Filipo, pues lógicamente nosotros históricamente, si lo buscamos, era hijo de Herodes el Grande. Aquel Herodes que afectó mucho al pueblo de Israel. Y esta era una ciudad, hermanos, y hacemos todo este contexto para que nos ubiquemos en el lugar, porque esa es la forma correcta de interpretar las Escrituras, que nos ubiquemos en el lugar, que nuestra mente empiece a imaginar el lugar, lo que ahí había, para que nosotros podamos ver lo que estaba aconteciendo. Y dice entonces que esta ciudad, ubicada en la región que se llamaba en la antigüedad las Banías, hoy Siria, fue consagrada a un dios griego llamado Pan, sí, así como el pan. Por lo que esta región también se le llamaba Panión. En la antigüedad, lógicamente, vienen los romanos, la conquistan, ponen a Filipo, y Filipo le pone Cesarea de Filipo. Así que hubo un cambio de nombre, ¿verdad? Conforme las conquistas, todos recordamos la historia de Alejandro el Magno, que conquista todas esas regiones, y después vienen los romanos y conquistan, y cada conquistador pues le ponía un nombre diferente a la ciudad, ¿verdad? Antes Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de tal manera que antes se llamaba Ucrania Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero resulta que se separan de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y entonces adquieren el nombre de Ucrania. Así, en este tiempo, ¿verdad?, hubo un conquistador romano y le puso, ¿verdad?, el nombre de Cesarea de Filipo. Ahí fue Jesús, hermanos. Estaba más o menos a 40 kilómetros, porque recuerden que él estaba en Galilea, y camina hacia el norte, hacia la parte de arriba del mar de Galilea, a 40 kilómetros, imagínense, 40 kilómetros. Yo creo que si nos vamos caminando de aquí a Indios Verdes, un poquito más para adelante, caminando, no crean, él no llevaba un avión, no tomó la combi y se fue a Cesarea de Filipo, no, hermano, se fue caminando Jesús, 40 kilómetros de donde él estaba, ¿verdad? Él estaba al lado del mar, de la parte oriental del mar de Galilea, donde les acababan de advertir, el Señor Jesús les acababa de advertir en ese lugar oriental acerca de las falsas enseñanzas y prácticas de los fariseos y los saduceos. Eso lo hizo el Señor Jesús ahí todavía en Galilea, pero después cuando caminan hacia arriba llegan a esta región de Cesarea de Filipo, y ahí es donde el Señor Jesús nos ubica en este acontecimiento en el que estamos. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender, hermanos, es ¿qué estaba haciendo Jesús? Si nosotros perdemos de vista qué estaba haciendo Jesús, nosotros vamos a empezar a inventar cosas. Entonces, no pretendemos inventar cosas. El Señor Jesús, recuerden que en el capítulo 13 había dado una serie de parábolas donde estaba enseñando acerca del reino de los cielos. Posteriormente sale de ahí y empieza su ministerio a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo entonces estaba proclamando el reino de Dios, y esta parte de Cesarea de Filipo pues tenía ese propósito. El Señor Jesús estaba en ese propósito, predicar el reino de Dios. Así que no debemos de perder de vista que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, que es la proclamación del reino de Dios. Y este pasaje gira en torno a una pregunta de Jesús, con el propósito de darles una enseñanza a sus discípulos. Entonces viene una confesión de revelación divina, porque no fue de Pedro, fue una
una confesión de revelación divina, y Jesús muestra el propósito con respecto a la revelación que tiene Pedro. Este propósito, pues lógicamente es el propósito del reino de Dios, y entonces da el triunfo final del reino. Y esto nosotros lo vamos hoy a desglosar para que lo podamos ver, y les voy a pedir que seamos rápidos porque tenemos muchos pasajes que ver. La verdad es mucho, se puede sacar muchísimo jugo de este pasaje, mucha enseñanza. He tratado de resumirlo, pero es mucho, hermano, de verdad mucho. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser con respecto a la identidad de Jesús, que abarca del capítulo 3, del versículo 13 al versículo 16. En el versículo 13, dice la Escritura que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que Jesús está haciendo una pregunta acerca de la identidad del Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, esta pregunta es acerca de aquel que había sido profetizado por Daniel. Si nosotros vamos rápidamente a Daniel capítulo 7, nosotros vamos a ver lo que se había hablado. Recuerden que Jesús dijo que el Pentateuco y el libro de los profetas hablaban de él. Pues Daniel habló de él. Daniel habló de Jesús en el capítulo 7. Es Ezequiel y después viene Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche. Entonces Daniel tenía una visión en la noche. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Después recibirán el reino de los santos, el Altísimo, y poseerán el reino hasta siglo eternamente y para siempre. Leamos el versículo 14 de Daniel también. Y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas lo sirvieran. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Y su dominio es como dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces vemos cómo Daniel había profetizado acerca de Jesús, había profetizado todo lo que conllevaba, ¿verdad?, a la gloria de Jesús, pero además en el versículo que leímos 17, ¿verdad?, como la bendición que llega a la iglesia de Jesucristo también. Así que Daniel, amados hermanos, ya había hablado de Jesús. En el verso 27 también dice Daniel: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Ahí estaba la profecía de Daniel, hermano, acerca de lo que el Hijo del Hombre, Jesús, iniciaría en algún momento de su ministerio. Posteriormente, hermanos, fue identificado por el Mesías, el Hijo del Hombre. La palabra Hijo de Hombre después fue identificado a través de los estudiosos de las Escrituras, que se refería al Mesías. La palabra Mesías o Masiaj es una palabra hebrea. Cuando nosotros leemos Cristo, es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías, que también significa ungido. Entonces todo esto nosotros lo debemos de conocer para no confundirnos y saber que el Mesías, pues es escrito esa palabra en hebreo, y en griego es Cristo, que significa ungido. Así que esta palabra fue descrita después y se supo que era el Mesías, el Hijo del Hombre, en su naturaleza humana. O sea, Hijo de Hombre se señalaba al Mesías
en su naturaleza humana. Jesús entonces, hermanos, cuestiona a sus discípulos sobre la identidad de un misterio visto hace 500 años atrás. Daniel hace 500 años había visto al Hijo del Hombre, al Mesías, había profetizado todo lo que iba a ocurrir en su ministerio hasta el final, cómo todo iba a ser entregado a la iglesia, gloria, honra. De verdad, una cosa maravillosa vio Daniel. Y 500 años después, miren hermanos, Estados Unidos se fundó hace 500 años. El pueblo de México, hijo, pobrecitos somos, ¿verdad? Ni a 100 años llevamos de fundación, hermanos. O sea, de verdad nos falta muchísimo, muchísimo todavía. 500 años antes, Daniel profetizó acerca de la venida del Mesías. Y esto de la venida del Hijo del Hombre, que era el Mesías en su humanidad, esto era de un conocimiento común. Es decir, todo el pueblo de Israel sabía que el Mesías iba a venir. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados, muertos, asesinados por los romanos. Estaba el pueblo de Dios sufriendo. Ellos esperaban al Mesías, pero desafortunadamente, como no sabían discernir los tiempos, pues no supieron el tiempo de su advenimiento y pagaron las consecuencias. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Mateo capítulo 8, versículo 20, es increíble cómo Jesús se le revela a la gente y les dice, en Mateo 8, 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba ahí, Jesús estaba siendo rodeado por mucha gente y se le acercó un escriba. Maestro, dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le estaba revelando a ese escriba que Él era el Hijo del Hombre, que aquel del que Él había estudiado tanto en las Escrituras, Él era. Y sin embargo, la ceguera espiritual, hermanos, no dejaron ver la verdad al pueblo de Israel. Jesús, en ese momento que declaró estas palabras en Mateo 8:20, Él estaba cumpliendo la profecía de Daniel. Daniel hace 500 años había hablado y Jesús estaba cumpliendo ya esa profecía. Estaba anunciándose como el Hijo del Hombre. En Daniel 9:26, si regresamos otra vez, por eso les digo que vamos a tener que movernos, hermanos, porque es muchísimo lo que tenemos que ver. Daniel capítulo 9, versículo 26, dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesús estaba anunciando que se estaba cumpliendo esta profecía de Daniel, que Él era el Hijo del Hombre. El escriba, a pesar de que había escuchado la profecía de Daniel en el capítulo 9, verso 26, no sabía discernir que Jesús era el Mesías. Cuando dice en Daniel 9:26 la frase, y no por sí, porque se le será quitada la vida al Mesías, y no por sí, describe que sería algo inmerecido. Romanos 5:6 dice que Él lo hizo, que Él murió por los impíos, pero realmente el Señor Jesucristo pues murió por todos nosotros. Y además era una muerte que Él no merecía,
Por eso dice en la profecía de Daniel, y no por sí. O sea, no había nada que él hubiera hecho malo para que él fuera muerto de esa manera. Así se estaba cumpliendo, ya empezaba a cumplirse esa profecía de Daniel. En Mateo 8, 16 y 17, dice la Escritura, Mateo 8, 16 y 17. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo, ¿quién? Jehová, Dios, en su naturaleza humana, llevaría todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Eso había sido profetizado en el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 4. Isaías ya había profetizado eso de parte de Jesús, que Él llevaría todas nuestras enfermedades y también todas nuestras dolencias. En Mateo 9, del 3 al 6, más adelante, Mateo 9, del 3 al 6, dice, entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, el Señor Jesús ya sabía la mente de las personas. Y dice también en el versículo 3, en el versículo 5, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre, o sea, les estaba diciendo, para que vean que yo soy el Mesías, porque ellos sabían quién era el Hijo del Hombre. Sabían que el Hijo del Hombre era el Mesías. Entonces, para que sepan que yo soy el Mesías, o sea, el Hijo del Hombre, y que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, dice, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ese fue su pensamiento, pero lo que realmente estaba pasando es que Jesús les estaba revelando que Él era el Mesías, el Hijo del Hombre. El conocimiento común de la gente es que vendría el Hijo del Hombre, es decir, Dios encarnado, el Mesías en su forma humana. Y es por eso que Jesús, sabiendo eso, les hizo esa pregunta a los discípulos. Si no, no les hubiera preguntado. Pero Él sabía que la gente sabía que iba a venir el Hijo del Hombre, el Mesías, es decir, Dios encarnado. Y Jesús ya les había dicho, para que vean que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Bueno, pues ahora vean esto, y hace un milagro y hace que esa persona se pare de su lecho y ande. En Mateo 12, del 1 al 8, más adelante, siguiendo con esta trayectoria de Jesús mostrándose como el Mesías, en Mateo 12, del 1 al 8 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, les estaba diciendo, yo soy el Señor del sábado, yo estoy permitiendo que ellos hagan esto el sábado, entonces ustedes que están de metiches. Jesús estaba revelando como el Mesías.
Y estos estaban ciegos, ¿eh? Ellos estaban llenos de prohibiciones, pero estaban cegados en el entendimiento. En Mateo 12, versículo 24, más adelantito, Mateo 12, 24, dice: pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, ellos estaban diciendo que él había echado ese demonio por Beelzebú. Todos sabemos que aquí se está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron: tú echas los demonios por Beelzebú. Y él les dice: pues si yo soy el Hijo del Hombre. Entonces dice: se les va a ser perdonado cualquier cosa que hablen contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí. Pero si ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo, aquel que está haciendo esta obra, manifestando este poder, ese pecado no les va a ser perdonado. Nuevamente, hermano, Jesús se muestra a la gente como el Mesías. En el capítulo igual 12, pero versículo 38 al 40, dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación malvada y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuevamente ahí Jesús por primera vez anuncia su muerte y anuncia también su resurrección, y además el lugar a donde va a ir Él. Pero la gente que estaba cegada buscaban una señal, y Jesús le estaba diciendo: pues ¿qué más señal quieren si yo soy el Hijo del Hombre, el Mesías? Pero la señal que les va a ser dada es que ustedes vean al Hijo del Hombre, pero no lo querían ver, no lo recibían, hermanos. Hasta aquí ya llevamos 6 veces, 6 veces donde Jesús se revela como Mesías. Y la 7ª vez está en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Mateo 13, 41 al 43. Dice: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Jesús, mis hermanos, había despedido a la gente y entró Jesús en la casa, en una casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Y entonces Él les dice: lo que les estoy enseñando en parábola, que estos que estuvieron aquí escuchando no entendieron, pero a ustedes, como sí les he dado a conocer las cosas del reino, es que yo soy el Hijo del Hombre, y yo un día voy a separar esa cizaña, esos que causan tropiezo, esas personas que hacen maldad, y las voy a echar en el horno de fuego. Nuevamente el Señor Jesús a sus discípulos se le revela como el Hijo del Hombre, hermanos. Así que 7 veces antes de la pregunta que estemos leyendo sobre Jesús y la identidad del Hijo del Hombre, ya Jesús les había revelado su identidad. Así, amados hermanos, cuando nosotros estamos preparando un mensaje, cuando estamos estudiando una verdad bíblica, tenemos que leer a veces, muchas veces atrás. Yo les empecé a hablar desde el capítulo 7, tuve que leer desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16 para poder entender todo esto. Así que la gente que a veces, hermanos, se para al frente y empieza a hablar y no estudia, no lee, no él primero pone un contexto de las cosas, no se ubica dónde está y empieza a explicar, hermano, a veces termina uno diciendo tonterías. Porque no se entiende el propósito del porqué de las cosas. Por eso les dije, no pierdan de vista que Jesús está proclamando el reino de Dios.
Porque aquí cuando llega a Cesarea de Filipo, continúa proclamando el reino de Dios a sus discípulos. Pero era importante que ellos conocieran la identidad del Hijo del Hombre, que supieran quién era el que estaba hablando con ellos, que supieran quién era aquel que había hecho todos esos milagros, todos esos prodigios. Porque la mente humana, ay hermanos, somos cabezones, no entendemos. Oye, 7 veces ya habían visto, ya habían oído, habían sido testigos de todo lo que Jesús había dicho, y cuando les hace la pregunta, ellos contestan lo que otra gente decía. Lógicamente, en el contexto, la pregunta fue, ¿qué era lo que otra gente decía? Porque, hermanos, a veces no sabemos la influencia que tiene lo que otra gente nos dice. Nos creemos lo que nos dice sin que nosotros averigüemos ciertamente cómo estuvieron las cosas y los hechos. Y siempre terminamos siguiendo la mentira, porque la verdad es dada cuando nosotros hacemos un buen juicio de las cosas. Cuando nosotros vemos lo que una parte dice y lo que otra parte dice, entonces hacemos un buen juicio. Pero cuando nosotros nada más tomamos una parte, hacemos prejuicios. Y la verdad no la vamos a conocer. Así que el Señor Jesús le dice, a ver, díganme, ¿qué es lo que dice esa gente? Y dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 14, ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, ¿qué había en la mente de los discípulos? Lo que otra gente decía, no la verdad. Y en nosotros debe estar la verdad, no lo que otros dicen. Sí, tú dices, pero ¿cuál es la verdad? Sí, una religión dice, un sistema de pensamiento dice, las feministas dicen, pero ¿cuál es la verdad? Entonces venimos a Jesús y lo escuchamos hablar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Estás buscando el camino? Yo te llevo. ¿Quieres saber la verdad? Yo te la enseño. ¿Se dan cuenta? Y además dice Jesús, yo los voy a llevar a la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. No es una vida temporal como la que hoy tenemos, yo los llevo a la vida eterna. Entonces podemos escuchar muchas cosas allá afuera. Podemos formarnos conceptos de algo, pero qué diferente es conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué la gente quiere que lo liberen cada semana? Oye, hay gente que diario quiere una liberación. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no conocen la verdad. ¿Qué verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, y que enojarse no es pecado. ¿O sí es pecado? ¿Jesús se enojó y pecó? ¿Es pecado enojarse? No. Entonces, si me ve enojado, no estoy pecando, hermanos. Diga que no agarro el cuero y lo saco aquí de... Llega Jesús y encuentra a aquellos haciendo un mercado en su iglesia, y la casa de oración era una cueva de ladrones, todo el mundo hacía negocio, y llega el Señor y le dice, a ver, y agarra un cuero y se lo saca a cuerazos. Se enojó, vino el celo santo, porque lo que entra en nosotros es el celo santo, porque vemos que no son cosas de Dios. Viene el enojo natural, pero eso no quiere decir, hermanos, ay, le faltó santidad, le faltó discernimiento. Te a bañar aquí. Hermanos, entre el celo del Señor en las cosas de Dios. No podemos aceptar la mentira.
La verdad nos hizo libre y la conocemos. Entonces la predicamos y la enseñamos, cueste lo que cueste. Le duela a quien le duela, se ofenda a quien se ofenda. No estamos aquí, hermanos, para traer paz, sino guerra. Guerra en el buen sentido. Tú dices, pero la verdad dice, ¡qué óvole! Se acaba el asunto. Entonces quítese ese manto de falsa piedad. Mucha gente trae ese manto. Ay, ya nada más le hablan recio y ya siente que se le cae su santidad. Ay, hermanos. Señor Jesús le dice, ¿cuál es el concepto que tiene la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Es decir, yo quiero saber qué influencia de concepto de mi persona tienen ustedes. Entonces, unos dicen que Juan el Bautista, y entonces los dicharachos no dicen, es que me dijeron que te dijeron, hermano, cuando alguien viene y me dice, es que yo quiero saber que usted dijo, que le dijeron chisme caliente. Yo a esa gente le digo, sálgase de aquí, chismoso, chismosa. ¿A usted le consta? No, entonces, ámonos. ¿Tiene pruebas? No, ámonos 2 veces. Sí. Pero a veces, hermanos, nos dejamos dominar y no es así. Entonces, el Hijo del Hombre, dicen que era Juan el Bautista. También le dijeron que era Elías, que era Jeremías, alguno de los profetas. ¿Ven cómo la gente está disvariando en el universo? Como no entrelaza la verdad, no conoce los tiempos, no conoce la profecía, no tiene métodos correctos de interpretación de la palabra, no tiene la revelación del Espíritu Santo, hablan tonterías. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No, pues para mí que es Juan el Bautista. No, tú es Elías. Ah, no, para mí que es Jeremías, ¿eh? No, ha de ser alguno de los profetas. Y los discípulos oyeron todo eso. Pero Jesús ya les había comunicado que Él era el Hijo del Hombre. Entonces la gente, a pesar de haber escuchado la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre por su boca, por sus hechos, por sus milagros y prodigios, que Él era el Mesías, el Dios encarnado, no creían. Y hermanos, han pasado 2000 años y a pesar de todo lo que dijo Jesús e hizo, y que mucha gente fue testigo, o sea, porque si viene alguien con un chisme, yo no le creo. A la primera que a mí me dicen, yo no creo. Pero cuando vienen 2, 3, 4, 5, dije, ah, caramba, ya está pasando algo. Ya empiezo a creer. Tan solo, hermanos, los discípulos eran 12. Los 12 dieron testimonio, salieron a predicar el Evangelio acerca de las cosas que había hecho Jesús. Cuando vino el Pentecostés eran 120 personas. Esas 120 personas recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas y salieron a todo el mundo a predicar lo que Jesús había hecho. Cuando ellos que empezaron a hablar en otros idiomas vieron toda la gente lo que estaba pasando ahí, más de 3,000 personas se convirtieron y toda la gente regresó a su casa un día y empezó a hablar acerca de las verdades de Dios. A pesar de todo eso y después de 2000 años que ha persistido el pueblo de Israel, hermanos, Israel es la única nación que persiste hasta nuestros tiempos, es la única cultura antigua, la única que sobrevive, porque en ellos hay una promesa de supervivencia. Todas las demás culturas han desaparecido, que son continuas a su pueblo. Yo conozco amigos de mi edad que ya fallecieron, ya desaparecieron de la faz de la tierra, y yo sigo aquí todavía, espero muchos años si Dios lo permite. Pues así el pueblo de Israel, ¿cuántos más? Ellos llevan un conteo de casi 6,000 años de existencia. 6,000 años, no hay una cultura, no hay un pueblo. ¿Y saben por qué? Porque hay un Dios que los protege.
Así que podrán decirle que van a destruir Israel y se va a parar un pueblo, otro pueblo y otro pueblo. Y lo único que van a lograr es lo que Dios dijo un día de Israel. Usted sabía que Dios profetizó que un día el territorio de Israel va a ser desde Egipto, escuche bien, desde Egipto hasta el gran río Éufrates, es decir, la nación de Irán y de Irak, le van a pertenecer a Israel. A ver, échense ese trompo a la uña. Ahorita son un cachito así, pero miren, hermanos, un día nada más porque el Dios Todopoderoso lo dijo, todo ese territorio le va a pertenecer a Israel. Y el día de la guerra de los 6 días, por poquito se cumple, porque Israel llegó hasta el monte Sinaí, hasta allá, hasta Egipto, había agarrado un montón de territorio, y del lado de Irán, Irak, ya también había destruido, y también había arrasado con la siguiente nación árabe, de Jordania. Y sin embargo, Israel les devolvió el territorio cuando legalmente un pueblo que es atacado, si gana la guerra y conquista, se queda con el territorio que conquistó. Eso está estipulado delante de las Naciones Unidas. Pero ese no es el plan de Dios, así es que Dios les permitió que les regresaran. Ahí está, órale, llévate tu guarache. Ahí está. Pero un día, hermanos, un día Israel va a abarcar desde Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de Irán y de Irak y los países árabes. Esa es la promesa de Dios dada a Israel desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que mucha gente no se da cuenta de los acontecimientos y vive inventando cosas, vive presuponiendo, cuando la verdad está aquí en la palabra de Dios. Un día el mundo va a conocer que la Biblia no son cuentos, pero el día que lo descubran va a ser demasiado tarde. Es increíble, hermano, que la gente vea a través de las escrituras todas las profecías que se han cumplido. Es el único libro en todo el mundo el que se han cumplido todas las profecías. Todas, no ha fallado una sola. Nostradamus falló el 60% de sus profecías. 60%. Oye, la Biblia dice que si un profeta se equivoca una sola vez, en ese momento se ve que ese es un falso profeta. Así como algunos, los maldonados que estuvieron ahí, ¿verdad?, diciendo que el coronavirus y que te reprendo, y mucha gente se murió. Qué bueno que lo reprendieron, que si no lo reprenden, quizá como nos hubiera ido, ¿no? Falsos profetas, hermanos. Uno que se dice profeta nada más con una sola cosa que no se cumpla, en ese momento usted va a saber que ese es un falso profeta. Y dice la Escritura, no le tengas miedo. Páratele enfrente y dile, ¿qué óvole? ¿A dónde vas, cabeza? A ver, ¿quién te dice ser? ¿Tú quién eres? ¿Juan Camaene? ¿Tú eres valiente? Pues yo soy valiente y medio, ¿cómo ves? Hermanos, nosotros estamos para contender en una sola cosa, en el Evangelio. Y si alguien trae una mentira, nosotros tenemos que confrontarnos y pararnos enfrente, porque para eso hemos sido puestos, para defender la verdad de la palabra de Dios. Pero hay gente que no conoce esos principios y se encuentra con la gente equivocada y un día sufre las consecuencias. Así que Jesús, hermanos, para quitar esa influencia de esos pensamientos equivocados sobre la identidad del Hijo del Hombre, esos erróneos comentarios de la gente de la identidad de Él se la reveló a sus discípulos. Y así nosotros vemos en día, la gente tiene esos errores, conceptos de Jesús equivocados. Y yo creo que esa pregunta hoy debe de ser para esta tarde. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices hoy en esta tarde, quién dices tú que es Jesús? ¿Qué has oído a la gente decir de Jesús? ¿Que es un iniciado? ¿Que es igual que Mahoma?
que es igual que, bueno, eso es lo que la gente dice, pero ¿tú qué dices de él? Porque ahí está el fundamento de tu vida, hermano. Porque el tema que vamos a ver después, que es el propósito, vamos a saber por qué él quería que supieran quién era él. Porque todo está fundamentado en eso, hermano. Los judíos, si no recibían a Jesús como Mesías, se iban a ir al infierno por toda la eternidad. Así es que tener un correcto concepto de quién es Jesús nos puede llevar a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. Por eso dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean lo fundamental que es tener un correcto concepto de quién es Jesucristo en nuestra vida. Nos puede llevar a la vida eterna o nos puede llevar a la muerte eterna, que es el infierno. Entonces Jesús se le revela. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Miren lo que dijo Juan de Jesús, hermanos. El apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 1, uno de sus discípulos de Jesús, Juan, el discípulo amado, dijo esto de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y vivido, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre reveló al Hijo. Y Juan les está diciendo: yo les estoy hablando del Hijo. Qué tremendo, hermanos. Y dice que el propósito de sus palabras es que la gente tenga comunión. O sea, crea lo que Él dice. Porque Él no está diciendo un chisme. Él lo vio, lo palpó. No es un chisme. Yo estuve con Él. Él era el verbo de vida. Ahora miren lo que dijo también, hermanos, el apóstol Pedro. Sí, el que lo negó 3 veces. Él tuvo chance, gracias a Dios. Dios tuvo misericordia de Pedro. Y dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, del 1 al 5, Primera de Pedro 1 al 5, Pedro, apóstol de Jesucristo, no es de cualquier persona, ¿verdad? De Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, escuche, según el previo conocimiento de Dios. Ay, hermanos, aquí hay una doctrina muy, muy fuerte. El previo conocimiento de Dios. ¿Fueron elegidos por qué? Por el previo conocimiento de Dios. Wow. No, a muchos hoy se les va a fundir el cerebro. Mejor no entro en esos temas. Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, o sea, vean el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada la herencia? En el cielo. Entonces espérate a que te den tu herencia. ¿Para qué estás aquí queriendo cosas de este mundo? Espérate allá arriba, está lo bueno. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué somos guardados? ¿Quién nos protege? Y si Él te protege, ¿quién te va a tocar? ¿La bruja, el hechicero, el santero, la suegra? No, te protege Dios. Dígame, protege Dios. Ah, no, pero dígalo con convencimiento. Por eso estás como está, hermano.
Me protege Dios. Manda a tus ángeles que me protejan el Señor. ¿Y a mí cuándo me ocupas? Yo soy el que te protejo. Dios es el que nos protege. Usted no sé dónde está buscando la protección. ¿Qué no lee la Biblia? Aquí dice, claro, así tan claro como el agua, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo final. ¿Cuándo empezó el tiempo final? Cuando empezó a predicar el Evangelio. Cuando Pablo empezó a revelar que los gentiles eran coherederos de la gracia del pueblo de Israel, de las promesas de Abraham. Ahí empezó el tiempo final. Desde ahí, hermanos, desde ahí hasta nuestros días es el tiempo final. Cada día que pasa, cada segundo, cada minuto, cada hora, estamos cada vez más cerca del tiempo, del final del tiempo. Estamos avanzando, no crea que estamos así parados, estamos avanzando. Mire lo que dijo Pablo, hermanos, de Jesús en Gálatas 1:5. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Efesios, Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. O sea, Jesucristo ha sido dado porque estamos en un tiempo malo. ¿Cuál tiempo? ¿Dónde empezó el tiempo malo? Ya se lo dije. Desde ahí hasta nuestros días, Jesucristo es dado para librar a la gente del tiempo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esa era la voluntad del Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, de verdad, no podemos detenernos mucho a lo que las Escrituras dicen, porque hay muchas cosas que redundar todavía, pero en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo también dice estas palabras del versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿quién es el Padre de Jesucristo? El Padre. ¿Quién es? Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, tú ya eres bendito. Señor, bendíceme. ¿Qué no te das cuenta que ya eres bendito? ¿Ves cómo no tienes la verdad morando en tu corazón? Porque tú pides lo que no tienes, no eres bendito. O sea, no has entendido que tú eres bendecido. Y además dice aquí, con toda bendición espiritual. O sea, no te hace nada falta para que tú puedas conquistar este mundo, para que un día llegues a la presencia de Dios, sí o sí. Por eso dice que conoces la verdad y la verdad te hace libre. ¿De qué te hace libre? De tu ignorancia, de tu nube tenebrosa que no te deja ver lo que realmente tú eres y lo que verdaderamente tienes en Cristo. Te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es decir, con la máxima autoridad. La máxima autoridad ha decretado tu bendición. Que te maldiga el brujo, el hechicero, que hagan menjurjes, que te quieran atar y desatar y no sé qué tantas tonterías. Cuando el rey habla, todos obedecen, hasta los demonios. Que un brujito tlacuache que anda allá afuera, hermano, arroja doble. Si tú crees esas tonterías, tú no sabes lo que yo sé, que yo soy protegido con Dios, que yo soy bendito y que Él me ha declarado la bendición, es mi Dios, y tú demonio, tú brujo, estás por debajo de mi Dios. Pero hay gente, hermanos,
No sabe ni lo que está haciendo, ¿eh? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué somos delante de Él? Entonces, ¿por qué pecas? Ya se les fundió el cerebro, hermano, y una pregunta tan fácil. Porque estás en un proceso de santificación. Porque Dios lo vio desde la eternidad. Él ve el presente, el pasado, el futuro. Él te vio santo en el presente, en el pasado, en el presente y en el futuro. Él te ve santo. Porque Él no está viendo tus méritos, está viendo los méritos de su Hijo. Tú cumples la ley porque Jesucristo la cumplió. Si tú te pones a cumplir la ley, vas a fallar, porque el que peca en una sola cosa de la ley o falta en una cosa de la ley, se le adjudican los demás pecados o las demás fallas. Entonces, son cosas que nosotros ya debemos de discernir, entender. La luz debe de alumbrar nuestro entendimiento. Es que Dios no me va a perdonar esto. Por su amor, vean por qué fue. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Porque además somos hijos. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Decimos en México, porque a Dios le dio la gana. Oye, ¿por qué Él? Porque yo quise. ¿Algún problema? Pero es que tiene un montón de fallas, se equivoca y si yo quiero hacerlo, mi hijo, ¿tú qué? Hermanos, la gente no entiende la gracia que está sobre nosotros. No la entiende. Por eso juzgan, porque no la entiende. Porque si la entendía diría, oye, yo quiero lo que Él tiene. Oye, ¿cómo le hiciste? Oye, para que Dios te perdone todo lo que haces. Pero no, hermanos, quieren seguir ahí en el mundial. Para la alabanza, dice, de su gloria. O sea que esto lo hizo Dios para que su gloria o su nombre sea glorificado. Nada más por eso lo hizo. Porque Él quiere ser glorificado. De su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Por qué eso somos aceptos delante de Dios? Por su gracia. No porque lo que tú hagas o dejes de hacer. Ya no tomo café, ya no hago esto, ya no hago aquello. Tú eres acepto delante de Dios no porque dejas de hacer eso, sino por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. O cuando te hiciste el baño, te zurraste y te embarraste hasta acá arriba, tu mamá dijo, no, ese no es mi hijo. Con las barbaridades que hemos hecho a nuestros padres, hermanos, en la casa, ¿por eso dejamos de ser hijos? No, hermano, ¿por qué? Porque estamos por la gracia de Dios en esa familia. Y Dios les da el amor a nuestros padres para aceptarnos tal y como somos. Porque unos de verdad son cabezones, parecen de Yucatán. Dice, en Él, ¿en quién? En Jesucristo tenemos redención y por su sangre el perdón de los pecados. ¿La sangre para qué es? No es para, yo me cubro, yo me protejo. Eso no es bíblico, hermanos. Esas son marihuanadas de la gente que dice. Aquí la Biblia es clara. Por su sangre tenemos redención. Por su sangre, es decir, se pagó el precio por nuestros pecados. Por eso, hermano, la gente por eso está como está, porque no conoce las doctrinas bíblicas. Tiene teologías denominacionales y no entiende las teologías, las teologías bíblicas. ¿Qué es la redención? ¿Por qué se le llama redención? Porque se dio el pago. ¿Cuál fue el pago? La sangre de Jesucristo. Aquí dice. Entonces obtuvimos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. ¿Según las riquezas de qué? ¿De nuestras obras? No, dice, de la gracia. Entonces,
de verdad, hermanos, nos falta aprender muchas cosas. Yo los invito para que estudien, para que nadie los engañe. Por eso somos movidos por cualquier viento de doctrina, porque no estamos fundamentados, no estamos parados en la verdad. Entonces viene cualquier hijo de vecino y nos dice tonterías y ahí vamos arrastrados. Porque no entendemos la verdad, porque no tenemos fundamentos, porque vivimos en la ignorancia de las verdades bíblicas fundamentales. No en teologías denominacionales, en verdades bíblicas fundamentales. Entonces nos empiezan a hablar tonterías y, ay, ¿será cierto? Ay, no me digas. Entonces, ay, no, sí, ahí vamos, hermanos. Dice la Escritura, van como una barca, como por cualquier viento de doctrina, porque no están fundamentados, no tienen un ancla que los mantenga firmes en la verdad. Y estamos en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Juan el Bautista, hermanos, decía de Jesucristo, en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 16, decía Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus zapatos o de sus sandalias. Porque si digo zapatos va a decir Maldonado que traía unos Floor Shane, porque pues Jesús era de varo, decía ese cuate. Ese evangelio de la prosperidad tan chafa, hermano. Juan el Bautista dice, yo no soy digno. Después dice la Escritura, hermanos, en Lucas 3:22, que Dios dijo de Jesús, Él es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Todos habían identificado ya, hermanos. Ya en algún momento de la historia supieron quién que realmente era Dios. Quién realmente era el Hijo del Hombre. Quién realmente era Jesús. Quién realmente era el Mesías. Pero estamos en el año 2022 y todavía hay gente que no sabe quién es Jesucristo. Se va a ir directito al infierno porque la ignorancia de esta gran verdad, de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, esa ignorancia en aquella generación, esa generación está en el infierno por no recibir esa verdad. Y esta generación, si no recibe esta verdad, se va a ir directita al infierno. Entonces, hermanos, ¿estamos expuestos ante la vida eterna o ante la muerte eterna? Hay dos puertas. Una dice vida eterna y otra dice muerte eterna. Para que tú entres a la vida eterna, Dios declaró un propósito y una verdad en Pedro. A ti te daré las llaves. Entonces, las malas interpretaciones, imaginaron un Pedro en el cielo con unas llaves y diciendo, ¿verdad? Yo te abro la puerta. Hermano, porque así es la ignorancia, de verdad es increíble que la gente piense esas tonterías. No saben lo que significa en la Biblia la llave, qué simboliza las puertas. ¿Por qué le dijo a Pedro lo que le dijo? O sea, la gente inventa y entonces, hermanos, viven fantasías, de verdad. Dice el versículo 16 y 17 de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vamos a ver la confesión de Pedro, que es la revelación de quién era Jesús.
Entonces dice el Señor Jesús, como ustedes no saben quién soy y como lo único que tienen es lo que dice la gente, bueno, aquí está a través de uno de ustedes una revelación que no proviene de él, ni de su mente, ni de su corazón, sino de parte de Dios. Gracias, hermano. ¿Es pulque? No, ¿verdad? Es que así lo vi, hermanos, discúlpenme. Digo, para los que no vieron en el internet, es que me traen esto y yo digo, ah, caray, la pulmonía. No, gracias, hermanos, muchas gracias. Entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor Jesús, esto no proviene de ti, esto te lo reveló, es una revelación divina de parte de Dios a tu corazón de quién soy yo. O sea, Dios usó tu boca para proclamar y declarar quién soy yo. El Hijo, tú eres el Cristo, número uno. Cristo, palabra griega para Mesías. Recuerden que la Biblia se escribió en griego, por eso dice Cristo. Si estuviera en hebreo diría Mashiach. Pero dice Cristo porque fue traducida y al español es Cristo. Cristos con K en griego y Cristo con C en latino, en español, Cristo. Que significa el ungido, Mesías, en hebreo. El Hijo, entonces, aquí hay dos cosas importantes. No solo es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, sino que además es el Hijo del Dios viviente. Esto significa que es la misma sustancia del Padre, es decir, el Dios encarnado. El mismo Dios. Aquel que se le anunció a la Virgen. Aquel que el profeta Isaías había dicho que Emmanuel estaría con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel. Y dice el Evangelio de Mateo, revelando el nombre, dice, esto es lo dicho por el profeta, Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros, que había nacido de esa virgen. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, aquí vemos dos revelaciones importantes. Que Él era el Mesías, pero que además era el Dios encarnado. Qué tremenda revelación. No fue cualquier cosa que dijo Pedro, hermano. Era una tremenda revelación que no podía venir de una mente humana. Hermanos, hemos visto cómo Jesús les había hablado, se les había revelado, habían visto milagros, prodigios, alimentación de 3,000, 4,000, 5,000 y todo, y no creían que Él era el Mesías. Todavía le pedían señal del cielo. La gente está ciega espiritualmente. Tenemos una gran gracia de parte de Dios, que nosotros podamos tener la palabra de Dios, para que a través de ella nosotros hoy lo podamos ver. Pero si hubiéramos estado en esa generación, si aquí te quedas como que puedes leer y puedes entender, que lo único que tienes que hacer es usar las reglas gramaticales y decir, esto está en pasado, esto está en futuro, esto está en pretérito, esto está, pero como te pesaba tanto ese libro, pues ni la primaria terminaste. Entonces no entiendes las reglas gramaticales, no entiendes qué es una coma, por qué está un punto, por qué está un signo de interrogación, esas cosas, no entiendes, ¿verdad?, la gramática que se está llevando en el texto. Entonces no entendemos nada. Pero no es culpa de Dios, porque Dios lo puso a nuestro idioma. Hombres y mujeres murieron para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios en español, y ahora nosotros leemos y no entendemos tampoco. Por eso es necesario que te asegures que el Espíritu Santo esté en ti, para que tú puedas escuchar la voz de Dios y Él te revele la verdad a tu corazón de una forma fácil. De verdad, yo hoy leo y digo, no es que, o sea, más clara ni el agua. O sea, solo es que alguien no quiere entender, pero aquí está clarísimo. Ahora vamos a las escuelas teológicas y nos dan las técnicas, procedimientos, para entender otras cuestiones teológicas, debates y posiciones en las diferentes formas teológicas no fundamentales. Porque hay formas teológicas fundamentales.
Yo no puedo estar de acuerdo en un predicador de algo que dice en una verdad que no es, o bueno, más bien en un pensamiento teológico que no es fundamental. Si él dijera que Jesucristo no es Dios encarnado, entonces sí yo lo mando a volar. Y ese ni a pariente somos. ¿Es mi hermano? No, ni pariente es mío. Pero cuando estamos nosotros puestos en las verdades fundamentales, eso es lo que nos hace decir hermanos. Si la gente quiere ponerse falda larga, un velo en la cabeza, caminar despacio, abstenerse de las cosas, bueno, esas no son cosas fundamentales. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Crees que murió por tus pecados? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí. ¿Crees que en el Evangelio? Sí. ¿Crees? Sí. Bueno, eres mi hermano. Pero si tú a mí me quieres meter que me ponga falda y me ponga... No, esas no son verdades fundamentales, pero a pesar de que tú sigues en esas cuestiones, yo te digo hermano. Porque lo que nos une son las verdades fundamentales. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender esto perfectamente. Hay verdades fundamentales por las cuales nos llamamos hermanos. Entonces viene un metodista, hermano, un presbiteriano, hermano, un pentecostal reformado, hermano, un pentecostal que tiene esas verdades, aunque no sea reformado, hermano, un bautista, un bautista costal o costal bautista, no sé cómo se llame, porque ya están mezclados, ya hay sincretismo ahí. Bueno, pues, hermano, porque tienen las verdades fundamentales. Pero en las cosas que la gente de repente, no, es que en tu iglesia llevan velo, no, que en tu iglesia no. Y por esa causa, hermanos, la gente entonces es una ignorante porque no sabe qué es lo que nos une como cuerpo en Cristo. Porque no todos somos manos, no todos somos pie, no todos somos cabeza. O sea, cada quien tiene una función y un propósito en Dios. Así que cuando vea a una persona de otra iglesia, dígale, hermano, Dios le bendiga. Si lo quiere jalar a otro lado, dígale, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Eso más adelante se lo dijo Jesús a Pedro, lo vamos a ver después. Entonces, hermanos, vean claramente la Escritura, cómo es muy clara, de verdad, yo me asombro de la claridad de la palabra de Dios. Entonces, como principio debemos saber que el Dios verdadero se tuvo que revelar al ser humano. Porque esta declaración de Pedro proviene de Dios. Si Dios no se revela a los hombres nunca lo van a encontrar. Lo más que un ser humano consigue por sus medios son dioses falsos, como ocurrió en la antigüedad. O una religión, como ocurre en nuestros tiempos, o un sistema de pensamiento, como ocurre en nuestros tiempos, como filosofías distorsionadas del concepto de Dios, como ocurre en nuestros tiempos, y todo tipo de creencias falsas, como ocurre en nuestros tiempos. Si Dios no se hubiera revelado al hombre, le hubiera manifestado qué es lo que realmente lo está afectando. O sea, si Dios no se le revela al hombre y le dice, oye, ¿sabes lo que te está afectando? ¿Qué es lo que más nos afecta a nosotros? Solo hay una cosa, se llama pecado. Es lo único que afecta al ser humano. Si Dios no revela el propósito de redención y el medio de esta, es decir, Cristo, y su deseo de que esté con Él por la eternidad, o sea, si Él no se revela y nos revela que Él desea, el deseo del corazón de Dios, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al reino de Dios. Pero si la gente no quiere y no tiene esa verdad porque pues no recibe lo que Dios quiere, pues se va a perder. Si nosotros no hubiéramos, si nadie hubiera escuchado la voz de Dios, el plan de Dios a través de Cristo, hermanos, todos, absolutamente todos, iríamos a una eternidad sin Dios, a una condenación eterna. Pero como dice la Escritura, más gracias sean dados a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llevado de victoria en victoria. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos Hebreos 1:1, nosotros nos damos cuenta cómo Dios se reveló al hombre.
Dios habiendo hablado. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento continuamente, y dijo Jehová, y Dios se le apareció a... ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando al ser humano. Si el hombre vivía sin Dios, no conocían a Dios, tanto era así que adoraban a los animales, a la luna, a las estrellas, al sol, hacían muñecos de piedra. Toda la gente que no conoce a Dios hace eso, porque lo más que va a alcanzar por sus fuerzas va a ser una religión. Pero no va a conocer a Dios. Dios tiene que ser revelado a nuestra vida y a nuestro corazón. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos. O sea, Dios habló de muchas formas y la gente no quería escucharlo. Además les habló por los profetas y menos lo escucharon. Vino el Hijo del Hombre y les habló y tampoco lo recibieron. Llegan los apóstoles con la encomienda de predicar el Evangelio y no los quieren oír. Viene la descendencia, los discípulos de Jesús, que han durado todavía hasta nuestro tiempo, los siervos de Dios que predicamos el Evangelio, y la gente no quiere recibir la verdad de Dios. Por eso esta palabra es actual para hoy. Tú debes de hoy tener un verdadero concepto de lo que es Dios. De otra manera te va a ser una eternidad completa sin Dios. Por eso Jesús le aclaró a Pedro que sus declaraciones o confesiones no provenían de sus capacidades de comprensión o su discernimiento espiritual, sino del Padre que está en los cielos. Él es el que se revela al hombre. El Padre les estaba revelando la identidad del Hijo a través de Pedro. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así contéstale a la gente. ¿Por qué? Porque tú dices, no, porque Dios lo dijo. Él lo reveló a través de Pedro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versos del 13 al 20. Así dile a la gente. Háblale con propiedad, háblale con fundamentos. Este concepto de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no proviene de los hombres, no proviene de una filosofía, no proviene de que Él sea un iniciado, proviene de Dios mismo. Él fue el que habló, usó las cuerdas bucales de Pedro, la cabeza de calabaza de Pedro para decirle a la gente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quedó plasmado en la eternidad. Ese Mesías ungido en su humanidad, es decir, Dios mismo encarnado. Por eso la segunda carta del apóstol Juan dice que cualquiera que no confiesa que Jesús ha venido en carne, que Jesucristo, Cristo Mesías, ya lo vimos, ¿no? Jesús Salvador, Cristo Mesías, por eso que Jesucristo, o sea, que Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, vino en carne, o sea, Dios mismo encarnado. Cualquiera que dice que Jesucristo no es Dios encarnado o que no es Dios, dice la Biblia que no es de Dios. Y cualquiera que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, cualquier espíritu, ya sea humano o que sea espiritual, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Así es que hay una religión allá afuera que dice que Jesucristo no es Dios, ellos no son de Dios. Así lo declara Juan en la segunda carta del apóstol Juan, ahí lo declara, y además dice que cualquiera que no persevera en la enseñanza de Jesucristo, esto quiere decir que Jesucristo mismo enseñó que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él mismo lo enseñó. Y si no creemos eso, entonces dice la Escritura que cualquiera que no persevera en la doctrina de Jesucristo, entonces no lo debemos de recibir, ni le digamos bienvenido, porque vamos a participar en sus malas obras. Es decir, nuestro pensamiento y conocimiento de esta verdad de Dios se va a contaminar. Esto es importante que la iglesia lo conozca, hermano.
para que no recibamos cualquier viento de doctrina y filosofía o pensamiento que en este mundo se está moviendo. Fíjense lo precioso que es la profecía, hermanos. El profeta Isaías dice en el capítulo 52, Isaías capítulo 52. Vean qué maravilla, de verdad yo leo, ahora ya uno comprende más, dice uno, Dios mío, de verdad, está uno en pañales en muchas cosas, pero miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, en el versículo 6, digo, hay mucho aquí por jalar, pero vamos a abarcar el 6, dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Vean, hermanos, en aquel día, o sea, está destinado un día, o estuvo destinado un día que el pueblo conocería su nombre. ¿Qué nombre? Emmanuel, Jesús el Salvador, hermanos. Porque yo mismo que hablo, ¿quién está hablando? Jehová. Yo mismo que hablo, yo, Dios el Señor, dice, he aquí, estaré presente. Por eso que cualquiera que no confiesa que Dios y que Jesucristo es Dios encarnado, no es de Dios. Porque Jehová Dios iba a estar presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y entonces aquí, hermanos, el versículo 7, es una proclamación que hizo Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Cuán hermosos son los montes, sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Wow, de verdad, hermanos, es sorprendente lo que la Biblia hace y dice. Vemos, hermanos, dos profecías que se cumplen en diferente momento. Una en un tiempo cuando Jesús llega y la otra cuando Él está en su ministerio proclamando el Evangelio. Y Pablo después, más adelante, cuando Él está proclamando el Evangelio, le recuerda a la gente lo que Jesús hizo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Capítulo 10 de Romanos. Qué impresionante, hermano. De verdad la palabra de Dios es hermosa. Es hermoso cuando empezamos nosotros a entender, hermanos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que dice Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y pondrá por nombre Emmanuel, que significa, Mateo 1:23, significa Dios con nosotros. Hermanos, si después de toda esta evidencia la gente sigue en el universo pensando tonterías y no cree que Jesucristo es Dios encarnado, hermanos, de verdad con toda justicia se van a ir al infierno por no haber creído las verdades, aunque estaban aquí expuestas claramente en la palabra de Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Dios, hablando a través de Pedro, trajo esta revelación. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, porque de verdad todavía me faltan como 5 hojas. Vamos a la mitad. Sabía que no íbamos a alcanzar a cubrir todo el espectro de esta hermosa enseñanza, hermano, porque tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Nuevo, tenemos que movernos para encontrar la verdad, hermano. No podemos solamente encapsularnos en un versículo, tenemos que ver todo el panorama, la profecía, todo lo que se dijo, por qué se dijo, a quién se le dijo, cuándo se le dijo, traer una comprensión a nuestro corazón. Pero hoy nos quedamos en esta tarde con esa gran verdad. La identidad de Jesús. Jesucristo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre
es el Cristo, el Mesías, el Dios encarnado. Esta verdad fue promulgada no por Pedro ni por los hombres, sino de parte de Dios usando a un hombre. Por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no fue revelado por carne, sino por Dios, por mi Padre que está en los cielos. En esta verdad descansamos hoy, hermanos. Y le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que está, hermanos, Dios con nosotros. Que un día ese Dios maravilloso, que la gente no sé dónde lo está buscando, pisó la tierra, caminó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito y vimos en él gracia sobre gracia. Toda la verdad de Dios en él. Y sin embargo, tristemente dicen las Escrituras que muchos no recibieron esta verdad. Hoy en este tiempo, hermanos, están en el lugar de tormento. Están sufriendo una eternidad sin Dios y sin esperanza porque no quisieron creer. Ellos pusieron su conocimiento en una religión y le creyeron a una religión que les trajeron por tradición, pero no les trajeron la verdad del Evangelio para que fueran salvos, él y todos los de su casa. Renunciaron a este conocimiento, confundieron la verdad de Dios con una religión. Jesucristo no es religión. Aquí no predicamos religión, aquí predicamos de Jesucristo. Aquí predicamos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Jesucristo es el Hijo del Hombre, es el Mesías, el Dios encarnado, que un día pisó esa tierra y ha venido con un propósito, trayendo un mensaje a todas las generaciones como esta, y si acaso hubiese una después por venir, que ya no creo, pero si hubiese una, esta verdad, para que la gente se arrepienta, venga al conocimiento de Dios y se salve, y vive una vida eterna sin Dios, una vida eterna con Dios, y no viva una vida eterna sin Dios y sin esperanza. Por eso en la Biblia la muerte no es representada con una calaca flaca y huesos. La palabra muerte en la Biblia significa separación de la presencia de Dios. Cuando en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, que la gente moría, decía que quedaban separados de la presencia de Dios. La muerte representa algo físico. Este cuerpo exhala y deja de vivir por alguna causa, un accidente, una enfermedad, los años, problemas del corazón, sin fin de enfermedades. Pero también la Biblia describe una muerte espiritual, a la cual le llama la segunda muerte. Esta muerte es la separación de este mundo, de esta tierra. Hay muchos que se han adelantado de nosotros y están separados de esta tierra, están en otro lugar. Pero en ese lugar hay otra muerte, que es la muerte eterna, que pudo haber sido conquistada aquí, pero no la quisieron conquistar porque no recibieron la verdad de que Jesucristo es el Señor, Él es el Salvador, y ahora están en una muerte eterna, es decir, separados de la presencia de Dios. Pero el diablo, que es astuto, mentiroso, engañador, ha engañado a la gente para que adoren a una calaca tilica y flaca y le pongan colores: verde, morado, negro, azul, amarillo, verde, rojo, y la ha escudado atrás de ella. Atrás hay un escudo que es la religión, un sistema de pensamientos, de creencia equivocados a los principios de Dios. Y la gente vive engañada ahí, adorando una calaca, pensando que esa calaca, el día que mueran, va a interceder delante de Dios, y Dios va a decir: sí, mi flaca, no, sí, pues te adoro a ti. No,
Dios no comparte su alabanza ni su adoración con nadie. Y toda esa gente, y la gente que adoró a Satanás, y la gente que no recibió el mensaje del Señor Jesucristo, dice la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis que serán lanzados al lago de fuego. Y dice que ahí será lanzado también Satanás. O sea, Satanás no va a estar en el fuego ahí reinando. Esa es una mentira del diablo. Él va a estar siendo atormentado por toda la eternidad. Va a sufrir como jamás nadie ha sufrido. Va a pagar todo lo que hizo desde que se fundó el mundo, desde que atentó en el trono de Dios, desde que engañó la inocencia de nuestros padres y que ha traído tragedias, hurtos, muertes de niños, de adolescentes, de jóvenes por el vicio, por el alcohol, por las drogas, por la maldad que es insertada en los corazones de las personas. Él va a pagar todo lo que ha hecho. Él un día será arrojado a ese lago de fuego. Él, el falso profeta y el anticristo serán lanzados a ese lago de fuego. Ese lago de fuego que fue preparado para él desde que atentó ante el trono de Dios. Y Dios no quería que la gente fuera ahí. Por el pecado vio en la eternidad que todos íbamos a una eternidad sin Dios. Entonces el Hijo del Hombre estaba al lado del Padre y vio, y su amor fue conmovido. Y Jesucristo le dijo: Padre, aquí voy, yo voy como está escrito en el libro de mí. Y dice que Cristo se despojó, se quitó su divinidad, se paró del trono, de la majestad en las alturas del Padre. Y Jesucristo vino y se encarnó en una virgen. Vivió como un hombre normal, sufrió como un hombre normal, pero un día entendió el propósito de Dios, porque el Espíritu de Dios, desde que él nació, estaba sobre de él. Y él un día, su amor inmensurable, empezó a predicar un evangelio de arrepentimiento, para que a través del arrepentimiento la gente viniera al conocimiento de Dios y obteniera la gracia de Dios, el perdón de sus pecados por su sangre derramada en la cruz. Pero dice la Biblia tristemente que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero la gracia de Dios hizo que algunos sí lo recibieran. Mas a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice el apóstol Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero este Cristo que vino en esa humildad, que vino en esa gracia, en esa misericordia, que Él no vino a ser servido, sino a servir, que Él no vino a tomar las primeras posiciones de su tiempo, sino a vivir en un pesebre, a vivir de la forma más humilde. Ese Cristo un día fue llevado a la cruz, abofeteado, escupido, lacerado, insultado, agredido, humillado. Él estaba completamente desnudo en la cruz. Nosotros vemos que lo representan con un mantito aquí. Eso es mentira. Él estaba siendo humillado. Él estaba ahí con todo su miembro, todas sus partes. Estaba siendo humillado. ¿Qué mayor humillación sufre un ser humano cuando alguien le muestra sus partes íntimas? Así estaba Cristo. La gente se burlaba. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. Su corazón estaba lastimado, lacerado, estaba siendo ofendido, su mente estaba siendo acribillada porque la gente no recibía su amor. Pero con todo y eso, de una forma sobrenatural, el Señor Jesucristo les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué
hombre en su coherencia puede, en vez de hacerle caso al sufrimiento y al dolor tan profundo, decir esas palabras y pedir perdón por esa generación, porque no saben lo que están haciendo? La gente no sabe lo que está haciendo al rechazar ese sacrificio en la cruz. No saben lo que hacen. Por eso van a ser condenados, porque no recibieron el mensaje de Jesús, porque no quisieron recibir a ese hombre humillado en la cruz, todo su cuerpo desnudo, expuesto. Lo escupían, se burlaban, y él, en vez de recriminarlos, les decía: Padre, perdónalos. Por eso la gente va a sufrir un día en el infierno, y aquí va a exhalar su último aliento, pero en un abrir y cerrar de ojos estará delante del Santo. Y entonces Él les dirá: tú fuiste de los que me escupiste, tú fuiste de los que me humillaste, tú fuiste el que me llevó a la cruz, tú fuiste el que me rechazaste. Átenlo de pies y manos y arrójenlo al infierno. Ese hombre humillado un día, con toda autoridad y poder en los cielos, dictará esas palabras a la gente que lo rechace. Por eso el mensaje del día de hoy, para que el día de hoy no rechaces a Jesús, no seas parte con aquellos que lo humillaron y lo escupieron y se burlaron de Él, y seas de aquellos que no hicimos nada, que solamente recibimos el mensaje del Evangelio, creímos en Él, y hoy estamos aquí con humildad diciéndole: Señor, tú tomaste mi lugar, yo merecía estar ahí, pero tú me salvaste. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que cada día soportamos los embates del diablo. Es por eso que cada día soportamos las humillaciones de este mundo. Es por eso que soportamos las acechanzas que el maligno y sus siervos traen en contra de los siervos de Dios. Es por eso que estamos aquí, porque Él un día declaró que en Cristo somos más que vencedores. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo un poquito de tiempo, hermano, solo un poquito de tiempo, y el que viene vendrá y estará aquí otra vez para juzgar a todas las naciones, a todos los hombres, a todas las mujeres, pequeños y grandes. Él un día vendrá y juzgará a todos, pero Él quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando se abra ese libro, porque dice la Biblia que se abrirán los libros. ¿Cuáles libros? La Biblia tiene 66 libros, todos van a ser abiertos, y se va a juzgar a la gente de acuerdo a esos libros. Pero habrá un libro diferente, en el cual estará escrito el nombre de los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que lo recibieron, que fueron engendrados no por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. A los que lo recibieron, ellos estarán en el libro de la vida. Esa es la invitación del día de hoy, para que tú que vienes por primera vez puedas decir: yo quiero eso. Yo no quiero ser parte de los inicuos, de los que van a ser condenados. Yo quiero verdaderamente hoy recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo no seré parte con los burladores. Yo quiero venir a Cristo, y si ese es tu caso, yo te invito hoy: ven aquí al frente y recibe a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Porque un día todos los que estamos aquí pasamos al frente un día. Yo mismo un día pasé al frente. Cuando escuché como hoy un mensaje, como el día de hoy, y el pastor invitó a pasar al frente, yo dije: yo quiero eso.
Yo quiero eso. Y entonces pasé al frente. Y hoy estoy aquí como un precursor igual de aquellos que traen el mensaje de Dios, que han entendido el propósito de Dios para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que todos lo conozcan. Así que ponte de pie, iglesia. Si hay alguien en esta tarde que diga yo quiero eso, no tengas pena, ven. El reino de Dios es de los valientes. Recibe a Cristo. Haz un acto de fe, de confianza en Dios y di yo quiero. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más allá atrás, venga, pasen. Dios les bendiga. Dice la Biblia que estaba un hombre siendo crucificado con Jesús. Él había sido malo, había cometido los más tremendos pecados. Justamente de su labio él dijo, yo justamente estoy padeciendo. Dios les bendiga, gracias. Ese hombre reconoció. Y lo único que hizo fue acercarse a Jesús. No podía hacerlo, estaba clavado junto con Jesús, pero acercó su corazón y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Es decir, le estaba diciendo, yo toda mi vida he sido malo, he fallado, he hecho muchas cosas malas. Justamente estoy aquí sufriendo. Pero viene ese acercamiento del corazón y dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús no le dijo, oye, no, debes de dejar de tomar café, debes de ya no participar en la Navidad, debes de no. Él le dijo, en verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es por obras, no es por obras, es por su gracia. Así que los que están aquí al frente,